Hola a todos. En esta grabación les voy a describir los distintos tipos de mercados que se pueden presentar y luego cómo hacen los productores de acuerdo al mercado en el que se desarrollen para maximizar sus beneficios. No. Vamos a acompañarnos de un material y vamos a ir viendo entonces los distintos tipos de mercados. Bueno, los mercados los podemos dividir en dos grandes grupos: el mercado ideal y el mercado imperfecto. El mercado ideal es aquel que reúne todas las condiciones que voy a detallar. En primer lugar, tienen que existir gran cantidad de compradores y un gran número de vendedores. Cada uno de estos participantes, tanto compradores como vendedores, tiene que estar en las mismas condiciones, es decir, no tener uno mayor poder que otro, como para poder gobernar al mercado. Otra condición es que tiene que haber libre acceso y libre salida del mercado. En cualquier momento, tanto un consumidor como un productor pueden incorporarse o retirarse del mercado. Otra condición es el acceso a la información. Todos los participantes tienen que tener datos ciertos de las cantidades y los precios que se están comercializando. Otra condición esencial es que el producto tiene que ser indiferenciado. No puede haber distinciones en cuanto a calidades, características, marcas. Todos los productos son iguales. Otra condición es que todas las condiciones anteriores sean garantizadas. Si tiene que haber un controlador, alguien que garantice que todas las condiciones se van a mantener en el tiempo. Bueno, si alguna de estas condiciones no se cumplen, el mercado se transforma en imperfecto. Y dentro de los mercados imperfectos tenemos muchos tipos. Bueno, el caso extremo de un mercado imperfecto es el monopolio. El monopolio se da cuando existe un único vendedor. Todo el mercado es acaparado por un único productor, que es el que abastece a todos los consumidores. Y este tipo de monopolio puede ser legal cuando la ley lo habilita, por ejemplo, un servicio público puede ser desarrollado a través de un monopolio legal cuando el Estado le da una licencia para ejercerlo. Por ejemplo, en el caso de un servicio eléctrico, se justifica que exista un monopolio porque instalar redes, cables por varias compañías generaría un enjambre de cables, de problemas, ya que una sola empresa que desarrolla el servicio ya contamina el espacio aéreo. Si fuesen dos o más empresas que compitan, todavía esta contaminación sería mayor. Y aparte el costo de tener un servicio, tanto un tendido de cable como por otra empresa, sería 2 veces un consumo de recursos que sabemos son escasos. Entonces se justifica que haya un monopolio y el Estado le da la concesión para que lo ejerza. Otro tipo de monopolio es el natural. Se da cuando la naturaleza impone que así sea. Por ejemplo, cuando hay un mineral en un único lugar.
Entonces la empresa que lo explota se ubica en ese lugar para poder extraerlo. O el caso de una fuente de agua, el único que puede extraer ese elemento es el que se afinque en el lugar. Entonces la empresa se transforma en la única que lo explota. Por eso el monopolio es natural. Bueno, una vez constituido el monopolio, legal o natural, puede ser de precio único cuando el monopolio fija, ya que tiene un poder absoluto en el mercado, fija un precio único para todos los productos que ofrece. Cualquiera sea el comprador, va a pagar el mismo precio que establece el monopolio. Podría ocurrir que este monopolista, que acapara el mercado con sus decisiones, discrimine los precios, es decir, a cada consumidor le cobre un precio diferente. Y este precio se lo va a cobrar de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el comprador. De esta manera, el monopolio va a multiplicar sus ingresos, ya que con el precio único va a tener una ganancia menor a que si discrimina los precios, porque al venderle a cada consumidor a un precio diferente, este va a pagar lo máximo que pueda, sin importar que el precio sea equivalente al de otros consumidores. Otro tipo de mercado imperfecto es el oligopolio. En este caso, son pocas las empresas vendedoras que se hacen dueñas del mercado, con su poder absoluto sobre el resto de los participantes que tienen escaso poder de decisión. Bueno, los oligopolios entonces se conforman por empresas que se ponen de acuerdo para evitar la competencia. Y tenemos distintos tipos de asociaciones que constituyen los oligopolios. Una de ellas es el trust o trust. En este caso, empresas que anteriormente estaban compitiendo en el mercado se fusionan y generan una nueva. Las empresas anteriores desaparecen y crean una nueva con mayor poder, con mayor penetración en el mercado. De esta manera se evita la competencia que había entre las anteriores y se genera esta que va a poder tomar las decisiones que aseguren mayores beneficios. Otro tipo de oligopolio es el cártel. El cártel está constituido por empresas con un gran poder que realizan distintos acuerdos. Por ejemplo, en cuanto a zonas de acción. Se distribuyen cada empresa una zona en la que es único participante. De esta manera se evita la competencia, los precios aumentan y va a haber mayor beneficio para cada participante del cártel. En otros casos no se distribuyen las zonas, sino que se pueden distribuir los productos. Por ejemplo, si son empresas que compiten por productos lácteos, una puede asignarse la producción, distribución y venta de queso, otra de yogures, otra de leche, y así de manteca, y así evitan la competencia. Y cada una fija el precio más conveniente. Otro tipo de oligopolio, de asociación ilegal, es el pool. En este caso, las empresas que conforman este acuerdo vuelcan todas las ganancias que obtienen a un fondo común y luego se lo van a distribuir estas ganancias de acuerdo a lo que hayan pactado de antemano. Como en el caso del cártel, también se asignan zonas o productos exclusivos
pero a diferencia del cártel, lo que hacen es volcar todas las ganancias que obtiene cada una de ellas a un pool o a un fondo que luego se van a repartir de acuerdo a lo pactado. Otro tipo de oligopolio es el holding. En este caso, se crea o existe una empresa llamada madre que se hace dueña de pequeñas empresas llamadas subsidiarias. Para poder hacer esta acaparación del mercado, el holding lo que hace es adquirir los paquetes mayoritarios de acciones de cada una de estas empresas subsidiarias. Para adquirir el paquete mayoritario no hace falta adquirir el 51% de las acciones, sino un porcentaje que le permita controlarla, que permita adueñarse de su administración, y así cada empresa subsidiaria va a responder a lo que establezca esta empresa madre, que va a hacer respetar su política. Otro tipo de mercado imperfecto, que es el que abunda en nuestro país y en la mayoría de los países, es el de competencia monopolística. Fíjense que hay dos palabras que pareciese que se contradicen. Competencia, es decir, que hay una puja entre los participantes, pero a su vez hay un monopolio. Y esto ocurre porque este mercado está constituido por muchos productores que compiten entre sí, pero cada uno de ellos ofrece un producto diferenciado, un producto distinto. Todos los productos son similares, pero cada uno tiene algo que lo diferencia. Por ejemplo, la marca, la calidad, la garantía, la distribución. Entonces, cada uno de estos productores tiene un producto propio, único, del cual es monopolista. Por lo tanto, a pesar de existir competencia, cada uno tiene productos propios. El competidor monopolístico lo que hace es fijar el precio de sus productos, pero en relación a los competidores. Tiene cada uno un nicho que va a manejar a su antojo, pero si sobrepasa el precio un límite, los consumidores se van a volcar a otro competidor. Entonces tienen un poder limitado a un cierto límite. Bueno, y otros casos de mercados imperfectos son desde el punto de vista del consumidor. En un monopsonio hay un único consumidor, un único comprador, que adquiere la producción que realizan distintos productores. En el caso de un oligopsonio, son pocos los compradores en cuanto a una gran cantidad de productores que ofrecen productos. De esta manera, tanto el monopsonio como el oligopsonio controlan las cantidades, los precios, y no permiten que la competencia sea ideal. Bueno, una vez que vimos los distintos tipos de mercados, vamos a ver cómo actúa el productor en cada uno de ellos. Siempre teniendo en cuenta que va a pretender la máxima ganancia, que las empresas comerciales tienen como objetivo obtener beneficios. Y si es el máximo, mejor. Para poder tomar decisiones, el productor tiene que tener en cuenta sus costos. ¿Qué son los costos? Los sacrificios económicos que realiza una empresa en pos de su objetivo. Si el objetivo principal de una empresa comercial es obtener un beneficio económico. Y para ello, previamente tiene que hacer gastos, tiene que realizar costos. Entonces, los costos son elementos indispensables, imprescindibles,
que tiene que erogar para poder llegar a ese objetivo. Los costos tenemos distintas maneras de agruparlos. Una manera es considerar que una empresa tiene costos variables y costos fijos. O son de un tipo o son de otro. Y la suma de ambos permiten obtener el costo total, la erogación final que realiza para obtener el objetivo. El costo variable total es el costo en que incurre una empresa y que tiene que ver con la cantidad de producción que realiza. El costo variable total es proporcional al nivel de producción. Más produce, más costo tiene. Menos produce, menos costo tiene. En cambio, el costo fijo total es independiente del volumen de producción. Es un costo que se realiza, se produzca o no, se produzca más o se produzca menos. Por ejemplo, un costo fijo sería el del alquiler de una planta industrial o de un local comercial. Este costo se tiene independientemente de lo que se venda, de lo que se produzca. En el caso límite, que la planta esté parada o el negocio cerrado, este costo se eroga igual. Por eso se lo llama costo fijo. Si consideramos los costos no totales, sino individuales o unitarios, también los podemos agrupar en dos tipos: costo variable unitario y costo fijo unitario. El costo variable unitario va a ser independiente del nivel de producción. Es el costo que tiene cada producto. Por ejemplo, costo de materia prima, costo de mano de obra. Este costo variable unitario es el mismo para cada producto, pero no depende de la producción. En cambio, el costo variable total sí, porque a medida que se fabrica mayor cantidad de productos, el costo variable total va aumentando, aunque el costo variable de cada producto sea el mismo. Por ejemplo, si se está fabricando sillas, el costo variable unitario sería la madera que se necesita para fabricarla, el pegamento, la tela, ¿sí? Se la reviste. Esto sería parte del costo variable unitario, la cantidad de trabajo que se necesita de mano de obra. Y este valor es el mismo para cada silla. La cantidad de madera, la cantidad de trabajo es el mismo, tiene un valor. Pero si se fabrican 100, 1000 o 10.000 sillas, va a cambiar el costo variable total. Otro integrante del costo total unitario es el costo fijo unitario. El costo fijo unitario sí depende del nivel de producción y va a tener una relación inversa. El costo fijo total, como les ejemplificaba antes, es el costo que se paga independiente de la producción y es, por ejemplo, el del alquiler. El costo fijo unitario, en cambio, va a depender de la cantidad de producción. Cuanto más se produzca, menos componente de ese alquiler le va a corresponder a cada producto fabricado. Por lo tanto, a medida que aumenta la producción, el costo fijo unitario se va reduciendo. Tiene una relación inversa. Bueno, acá vemos las expresiones para calcular. En primer lugar, el costo total unitario es el costo total dividido el nivel de producción. M sería el nivel de producción. El costo variable unitario es el costo variable dividido el nivel de producción. Y el costo fijo unitario es el costo fijo dividido el nivel de producción.
vemos que el costo variable unitario y el costo fijo unitario son inversos al nivel de producción. Cuando aumenta la producción, se reduce el costo variable unitario, se reduce el costo fijo unitario. Y, en definitiva, se reduce el costo total unitario. Otro costo que es importante para el productor es el costo marginal. El costo marginal es el que demanda elaborar un producto nuevo o un producto adicional. Lo podemos calcular como relación entre la variación en el costo total y la variación en el nivel de producción. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que gastar para fabricar una unidad más? Este costo marginal va a ser fundamental para el productor poder elegir el nivel de producción donde va a obtener el beneficio máximo, en cualquier mercado en el que se encuentre. Bueno, vamos a ver gráficos que representan a cada uno de estos costos que estuvimos describiendo. Acá vemos los costos totales. En el eje de ordenadas vamos a graficar cada uno de los costos totales: costo fijo total, costo variable total, costo total. Y en el eje de abscisas vamos a tener el nivel de producción, que sería M, o acá está indicado como Q. El costo fijo total, que acá estaría en violeta, es una constante, una paralela al eje de abscisas. ¿Por qué? Porque no depende del nivel de producción. Se produzcan 0, 100, 1000, 10.000 unidades, este costo fijo es invariable. Por lo tanto, es una constante, una paralela al eje de abscisas. En cambio, el costo variable, que acá está en rojo, sí depende del nivel de producción. A medida que aumenta el nivel de producción, aumenta el costo variable total. Es una recta que tiene punto de partida en el eje 0 y tiene una pendiente positiva, va aumentando a medida que aumenta la producción. El costo total, que es la suma del variable más el fijo, es una paralela al costo variable total que arranca en el costo fijo. Vamos a tener costo total aunque no haya producción, y va a ser la componente del costo fijo. Entonces el costo total es una recta que parte del costo fijo y es paralela al costo variable. En este gráfico también vemos la curva de ingreso. El ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. Y va a tener una pendiente mayor, esta recta de ingreso, que la del costo total. El ingreso también parte del origen del sistema de coordenadas. Es decir, si no hay producción, no hay ingreso. Y a medida que se va produciendo, el ingreso va aumentando. Va a haber un punto donde la recta de costo total y de ingresos se corten. A ese punto de encuentro se lo llama punto de cobertura o punto de equilibrio. Y el nivel de producción para ese punto de equilibrio se denomina punto de cobertura. Sería la producción para la cual los costos se igualan a los ingresos. El productor no tiene ni ganancias ni pérdidas. A partir de la superación de este nivel de producción, el productor comenzaría a tener ganancias. Si vamos desde el eje de abscisas hasta la recta de ingresos, vamos a ver que tenemos un segmento mayor que si vamos desde el mismo punto de producción hasta la recta de costos. La diferencia sería la ganancia. Y
ocurriría lo contrario si el nivel de producción es inferior al de cobertura. Tendríamos más gastos que ingresos, por lo tanto se tendría pérdidas. Bueno, estas curvas que vemos acá son ideales. En realidad, en forma práctica, no tienen el mismo dibujo. Vamos a ver que cambian. Bueno, pero primero vamos a ver las curvas ideales de costos unitarios también. Acá nuevamente en el eje de ordenadas vamos a tener los distintos costos. Y también podríamos graficar precio. Y en el eje de abscisas tendríamos la cantidad o nivel de producción. El costo total unitario va a ser la suma del costo variable unitario y el costo fijo unitario. El costo variable unitario es una paralela al eje de abscisas. Es invariable. Vale lo mismo el costo variable unitario si se produce 1, 10 o 100. El componente de materia prima, de mano de obra, es el mismo para cada producto. El costo fijo unitario es una curva que es asintótica al eje de abscisas. A medida que aumenta la cantidad producida, el costo fijo asignado a cada producto cada vez es menor, tendiendo a cero. Y el costo total unitario sería la suma de ambas curvas, y vemos que es una curva asintótica al costo variable unitario. Por lo tanto, el costo total unitario se va a ir reduciendo a medida que aumenta la producción, pero nunca menos que el costo variable unitario. El componente de materia prima, de mano de obra, no se lo puede reducir. Está. Bien. En esta gráfica también podríamos dibujar el precio del producto. El precio del producto sería también una paralela al eje de abscisas, que cuando se cruza con el costo total unitario también permitiría obtener el punto de cobertura. Y elegir a través de estos gráficos unitarios la producción que va a permitir obtener ganancias o, si se produce menos, pérdidas. Bueno, y ahora vemos los costos reales, los costos verdaderos que tiene cada empresa. En realidad, el costo variable total y el costo total de una empresa no es una recta, sino una curva. En principio, los costos se pueden reducir, pero va a llegar un nivel de optimización a partir del cual los costos comienzan a aumentar significativamente. Por lo tanto, las curvas de costos totales tienen esta forma: primero descendente y luego ascendente. En cuanto a los costos unitarios, las curvas tienen forma de U. Comienzan a descender, llegan a un mínimo y luego comienzan a aumentar. Acá tenemos graficada en rojo la curva de costo marginal. La curva de costo marginal cruza al costo variable unitario o al costo total unitario en los puntos mínimos. Acá los tenemos identificados como CME, que sería costo medio. También el costo total unitario se suele llamar costo medio, o el costo variable unitario también costo variable medio. Por eso esta nomenclatura. Bueno, entonces la curva de costo variable unitario toma una forma de U, y lo mismo la curva de costo total unitario. La curva de costo marginal también es una U, tiene un mínimo y cruza a las curvas de costo variable unitario y de costo total unitario en sus puntos mínimos.
Bueno, vamos a ver entonces, conociendo los costos y las curvas, las formas que tienen, cómo las aplica el productor para elegir el nivel de producción óptimo. Y vamos a ver primero, en el caso de un mercado ideal, cómo hace. En un mercado ideal, el productor que participa de este mercado se encuentra con que es incapaz de modificar el precio. El precio lo establece el mercado. Es un precio único y una cantidad única, total, que se va a demandar. Pero cada productor puede, en este mercado, como tiene una pequeña participación, producir la cantidad que quiera, vender la cantidad que quiera, pero siempre a un precio establecido por el mercado. Acá vemos el precio establecido por el mercado. Y el productor va a tener sus curvas. Acá tenemos la curva de costo marginal, que cruza el costo total unitario en su valor mínimo. Bueno, el productor entonces compara estas curvas de costos, total unitario y marginal, con el precio del mercado. Y a través de los cruces que tengan, va a determinar los volúmenes óptimos, mínimo y máximo que le conviene producir. Acá vemos que cuando el costo marginal cruza al precio de mercado, vamos a tener el volumen óptimo de producción. Y acá vemos los cruces que van a tener el precio de mercado con el costo total unitario, que va a definir los volúmenes mínimo y máximo a producir. Bueno, ¿por qué este es el volumen óptimo donde se cruzan el costo marginal y el precio de mercado? Porque dijimos que el costo marginal es el costo de producir una unidad más. Por lo tanto, si producir una unidad más nos cuesta más que el ingreso que tenemos por vender a ella, al productor no le va a convenir tener más costo que el ingreso que recibe. Por lo tanto, no le conviene producir más que ese volumen. Y para un volumen inferior al óptimo, el precio de mercado sería mayor al costo. Por lo tanto, le conviene. Pero si tenemos un volumen menor, si vamos aumentando la producción, seguimos obteniendo ganancia, porque siempre el precio es mayor que el costo marginal, hasta que llegamos al volumen óptimo. Ahí se igualan, y si superamos esa producción, el costo pasa a ser mayor al ingreso y es desfavorable para el productor. Entonces, este sería el volumen óptimo al que le conviene producir, determinado por el cruce de la curva de costo marginal con el precio de mercado. Pero también vamos a tener un volumen máximo y un volumen mínimo. El volumen máximo se va a determinar en el cruce del costo total unitario con el precio de mercado. El costo total unitario es el costo promedio o medio que resulta para el productor. Si producir una unidad más tiene un costo total unitario mayor que el precio de mercado, le va a redundar al productor una pérdida neta. Lo que recauda en promedio sería inferior a lo que le cuesta en promedio. Por lo tanto, estaría perdiendo. Si supera el productor este volumen máximo, va a tener pérdida neta. Nos vamos al otro extremo, donde la curva de costo total unitario también cruza al precio de mercado. Tenemos el volumen mínimo. Si producimos menos que este volumen,
el costo total unitario va a ser mayor al precio de mercado. Por lo tanto, en promedio tenemos un costo mayor que el ingreso. Tampoco es conveniente. La empresa, a partir de este volumen, si produce menos, va a tener pérdidas netas. En la franja que va del volumen mínimo al volumen máximo, el productor va a tener ganancias, porque el ingreso que recibe es mayor que el costo. Entonces, en cualquier producción que va del volumen mínimo al máximo, el productor va a tener beneficios, va a tener ganancias, pero el máximo beneficio lo va a tener acá, en el volumen óptimo. ¿Por qué? Porque va a poder tener siempre ingresos hasta que supere este volumen óptimo, y a partir de ahí, si quiere vender una unidad más, va a tener un costo marginal mayor, si va a tener más costo que ingreso, y va a ir perdiendo lo que ganó antes, hasta que llegue a este volumen máximo, donde va a tener pérdidas netas. Sintetizando entonces, en un mercado ideal, el productor es precio aceptante. Se establece un precio de mercado que no puede modificar. Puede vender la cantidad que quiera, pero a ese precio de mercado. Cada fabricante va a tener curvas propias, tanto de costo marginal como de costo total unitario. Va a depender la eficiencia que tenga en mejorar esas curvas. El volumen óptimo lo va a obtener donde se crucen el costo marginal con la curva de precio de mercado. Y los volúmenes máximos y mínimos se van a obtener en el cruce de la curva de costo total unitario con el precio de mercado. Pasamos al mercado de monopolio. En este caso, bueno, vamos a corregir la presentación. Ahí lo vemos más ampliado. Entonces, en el eje de ordenadas vamos a representar los costos, vamos a representar el precio, y en el eje de abscisas el nivel de producción. Para el monopolista es importante las curvas de costo total unitario, la curva de costo marginal, la curva de demanda, porque es el único productor, entonces todos los consumidores le van a comprar a él, por lo tanto puede establecer la cantidad de producción a su antojo. La curva de demanda es la que se presenta hacia el monopolista. Y también vamos a tener el ingreso marginal. El ingreso marginal también es importante para un productor. El ingreso marginal, como en el caso del costo marginal, es el ingreso adicional que tiene el productor por vender una unidad nueva. Y para calcular el ingreso marginal, haríamos la relación entre la variación del ingreso total y la variación en nivel de producción o de ventas. Bueno, para el monopolista, entonces, este ingreso marginal, a medida que va produciendo, aumentando el nivel de producción, va disminuyendo. Bueno, una vez que tiene sus curvas, construye este gráfico y va a establecer el volumen óptimo donde se crucen la curva de costo marginal con el ingreso marginal. Para un productor en un mercado ideal, el ingreso marginal sería el precio de mercado y es una constante. En cambio, para el monopolista, el ingreso marginal es descendente. Donde se cruza con el costo marginal, vamos a tener el volumen óptimo.
prolongando este punto de cruce en forma vertical hacia abajo, vamos a poder determinar el volumen óptimo al cual va a vender el monopolista. Y prolongando hacia arriba desde este cruce de costo marginal con ingreso marginal hasta intersecar a la curva de demanda, desplazándonos paralelamente hacia la izquierda, vamos a obtener el precio óptimo. Entonces, el monopolista va a determinar el precio al que va a vender sus productos y a este precio el mercado le va a demandar esta cantidad que va a resultar óptima. En este caso tenemos un mercado de monopolio con precio único. El monopolista entonces va a determinar su cantidad a vender de acuerdo a el cruce entre la curva de costo marginal e ingreso marginal. Es como en el caso anterior, si vende productos a un nivel mayor que el óptimo, que produce más y vende más, no le va a convenir porque el costo de producir una unidad más es mayor que el ingreso que recibe por esa unidad nueva que vende. Por lo tanto, este punto de cruce es el que le permite obtener el nivel óptimo de ingreso. Acá en sombreado podríamos determinar el ingreso o el beneficio que tiene el monopolista. Este rectángulo sería el producto del precio por la cantidad vendida. Sería el ingreso total que obtiene. Le restamos el costo total, que sería el costo total unitario por las cantidades vendidas. Entonces, al ingreso le restamos el costo y nos queda el beneficio o la ganancia que tiene el monopolista, acá en gris. Si el monopolista quiere obtener más ganancia, lo que hace es discriminar el precio. De vender a todos estos consumidores que están por debajo de este nivel óptimo a un precio mayor. Sabe que tienen un poder adquisitivo mayor, están dispuestos a gastar más del precio este que llamamos óptimo, por lo tanto, el monopolista les va a vender a ese precio que están dispuestos a pagar. Discrimina entonces a los consumidores y les va a cobrar el precio máximo que estén dispuestos a pagar. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte.